La narrativa oral, a través de generaciones, se ha transmitido en forma de relatos, cuentos, leyendas, mitos, contados generalmente en contextos sociales informales, como reuniones en las noches junto al fuego, andando por los caminos, o mientras se trabajaba la tierra, en caminatas o en excursiones de pesca, y en otras reuniones, fiestas, hasta en velorio se han contado historias. En los que cualquier persona estaba en plena libertad de comunicar su repertorio memorizado. En Argentina y en Entre Ríos particularmente contamos con numerosos de estos relatos, muchos de ellos nacidos de alguien a quien le sucedió algo extraordinario. Aunque la ciencia desmiente pronunciadas tanto el narrador como los escuchantes, ya están en otro sitio, dispuestos a iniciar un viaje que los traslada a un espacio y a un tiempo legendario, donde todo es posible, donde lo más sorprendente puede suceder. Escuchó de familiares o vecinos. Bueno, acá hay personas que se han encargado de contarlas oralmente o por escrito, ya los vamos a escuchar. Como decíamos, estos relatos fueron oídos muchas veces alrededor de un fogón, o como hoy, bajo la luz de un farol o de una lámpara, de una vela, de un candil, ¿no? De chicos que se acercan desde las escuelas a pedirnos en la biblioteca leyendas, cuentos, creencias, y la verdad que no tenemos muchas registradas de la zona para brindarle. Entonces, esta puede ser una oportunidad para algunas personas que ya las teníamos anotadas para que arranquen. Honorio, por favor. ¿Hace falta que lo presente al señor Andrés Honorio Casareto? ¿Alguien no lo conoce a Andrés Honorio Casareto? Es para que sienta más orgullo todavía la mamá que vino a verlo. Honorio querido, es un placer tenerte. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Brevemente, celebro este encuentro y lo que ha generado la biblioteca y el grupo Serendipia. Este encuentro donde se va a valorar la memoria oral y los relatos orales. Pero yo quiero contarles, más que contar, les voy a leer. Hace exactamente 30 años yo publiqué mi primer libro de cuentos que se llamaba Entre Ríos al Sur, en 1994. Y de los cuentos más celebrados era uno que se llamaba, se sigue llamando, Cuidado con la chilena. Ese cuento, Cuidado con la chilena, aclaro, es un cuento, un relato de ficción. No eran los hechos reales que ocurrieron con la chilena. Durante 30 años ese cuento sirvió para investigaciones, sirvió para discusiones, sirvió para... Pero básicamente es eso, un cuento en el cual yo me sitúo como protagonista niño, que cuento otro lugar donde muchos de nosotros construimos ese pasaje de memoria oral, que era la época donde nos juntábamos los gurises chicos, con los tíos, con los primos, para la época de las fiestas, cuando se armaban las rondas y ahí venían los cuentos y las historias de aparecidos, y ahí venía pasando de generación en generación historias de sucedidos. Bueno, en este caso, el protagonista soy yo, pero el Honorio niño, que es el protagonista de Cuidado con la chilena. Si ustedes me permiten, el cuento es corto y creo que da base para muchas de las anécdotas y sucedidos que ustedes pueden contar. Permiso entonces. Cuidado con la chilena.
Yo he visto la estancia La Chilena, pero en su etapa de decadencia. Hoy está abandonada y es una pena. Un edificio que se nota fue hermosísimo. Ha tenido infinidad de dueños. Mamá me cuenta, y ahí está mi mamá, mamá me cuenta que en sus tiempos de infancia esa estancia era una construcción muy bella, de material, de estilo colonial con 2 plantas, con rejas de hierro labrado, con higueras y perales centenarios, y con su característico altillo vidriado, que le daba un efecto peculiar, ya que de día el sol y de noche la luna hacía reflejos en ellos. Actuando como espejo despedían luces misteriosas. La Chilena está inserta en el medio del campo y me imagino que tantas décadas atrás su aislamiento era absoluto. Hoy en la cena se ha estado hablando de las historias de La Chilena. A mí, por supuesto, no me dan miedo, soy muy corajudo. Ese edificio fue construido por un matrimonio muy rico, en el cual la esposa era chilena. No habían tenido hijos. Muerto el marido, comenzaron a circular por el pago historias extrañas, que la chilena hacía cosas raras de magia, que estaba loca, que tenía enterrado en algún lugar un tesoro incalculable, que se comunicaba con los espíritus, hasta que un día una partida de hombres en los cuales la codicia había vencido al miedo, llegaron y la mataron en búsqueda del tesoro. Tesoro que nunca pudieron encontrar, pero antes de morir la chilena los maldijo, extendiendo su maldición a toda la región. Nunca se encontró su cuerpo y la estancia quedó abandonada. La noche era oscura como una auténtica boca de lobo. El silencio invadía todo, un silencio total. Como la oscuridad reinante era solo quebrado por las voces particulares del campo. De pronto, otra vez, el delincho sofocado de un caballo. Virginia Morales de Aipurúa, más conocido como la chilena, aferró con más fuerza la escopeta de doble cañón. Anda alguien, pensó. Lentamente se fue acercando a la puerta, cruzando el amplio comedor. Abrió sin ruido la puerta y sintió el golpe en pleno rostro y el malón de hombros entrando, y las manos que la sujetaban y que la hacían rodar luego por el piso. No podía verle las caras. ¿Dónde está el oro, vieja bruja? Y la golpeaban, y así durante un buen rato, hasta que la chilena comenzó a reír, a reír, a reír, y surgieron carcajadas de su boca de dientes raleados. ¡Cállate, bruja! Y golpe tras golpe la destrozaban, y las carcajadas ahora salían de las paredes, del techo, de los muebles, y le dispararon con su propia escopeta y cayó la chilena muerta. Y de su cuerpo comenzaron a salir luces, luces que iban creciendo en intensidad, y retornaron las carcajadas. Los matadores rogaron a Dios clemencia y huyeron despavoridos hasta perderse en la negrura del campo. Yo tenía los oídos abiertos de par en par. Desde la estancia vecina se escucharon los estampidos y un galope enloquecido de caballos. Aníbal Sanabria y el resto de los peones vieron a la distancia el altillo vidriado que reflejaba luces multicolores que titilaban. Venciendo el terror, fueron a ver qué estaba pasando. A medida que se acercaba allí, como la casona, se iba prendiendo fuego, de arriba hacia abajo. Algunos recularon, mas 2 de ellos continuaron adelante. Los perales también se incendiaban. Cuando llegaron a la puerta, repentinamente volvió la oscuridad. Prendieron un candil y entraron. Todo estaba en perfecto orden. Buscaron a la chilena. La habrán secuestrado por todos los rincones y nada. Entonces se persignaron y emprendieron el rápido regreso a sus respectivas casas. Yo me empecé a comer las uñas. Es más, ya me estaba mordiendo los dedos porque de uñas no me había quedado nada. No vayan a pensar que de miedo, ¿no? Es solo un tic que tengo cuando estoy muy concentrado.
A partir de ahí comenzaron a ocurrir cosas raras en la zona. Cuenta el nano Honorio que cuando andaba en su Chevrolet 24, uno de los primeros en la zona, por la cercanía había una luz de regular tamaño que lo acompañaba un buen trecho. Y esa luz andaba como posada en el último alambrado y saltaba limpiamente la juntura de los palos. A veces venía detrás, en otras iba paralela y a veces adelante, y en un lugar determinado desaparecía. Yo tenía el ojo grande como huevo frito. Una luz que corre por los alambrados, pero ¿qué invento es ese? Y cuando hicieron el puente ese, donde ahora está el obrador de vialidad, ¿lo ubican? Bueno, ahí todas las noches se encendía un algarrobo. Los peones se acercaban hasta 2 metros de él y veían cómo se quemaba, cómo caían las ramas, cómo el calor les daba en la cara y la luz iluminaba el camino desde muy lejos. Cuando llegaba el día, ese árbol estaba siempre intacto. Yo dejé de comer nueces, porque estaban muy ricas. No sé para qué escucho esta historia fea que seguramente son mentiras. Lo peor fue lo que le pasó al viejito ese de la experimental. Camino a Luca. Desde la casa veían a lo lejos una lucecita en un lugar donde no había ninguna vivienda. Todas las noches, todo el mundo hablaba de esa luz. Una de tantas, y envalentonado por el alcohol, dijo el hombre, pero qué luz, ni que 8 cuartos. Si en un malo tendré que venir acá, arriba de la casa. Así sí voy a creer. Grande fue la sorpresa y el horror cuando la luz se fue acercando. Creciendo en tamaño, se instaló precisamente sobre el casco de la instancia, mutando de color, roja, amarilla, verdosa. Tanta era la luz que parecía de día. La familia entera pasó la noche bajo una mesa orando a Dios para que lo salve de semejante castigo. Cuando el alba rayó, la luz se perdió detrás de unos espenillos y nunca más se volvió a ver. Ya no tengo miedo, a las luces malas no existen, dije con mi voz de hombre hecho y derecho. Por supuesto, me dijeron. Todas esas cosas la ciencia le ha explicado. A veces por los gases en las zonas pantanosas, a veces por fosforescencia de los huesos de animales muertos. Y la mayoría de la gente por la misma superstición de la gente. Me dijo mamá, con una sonrisa en los labios y acariciándome la espalda. Y entonces nos fuimos a dormir. Me acosté boca arriba en mi pieza, apagué el velador, me quería dormir, pero no podía. El viento golpeaba mi ventana. Entraba la luz de la luna y desde dentro mismo de la pieza se iniciaron los murmullos. Y tenue carcajada que ascendía en volumen, más y más. Me tapo el cabello con la almohada y le seguí diciendo, no puedo tener miedo, no debo tener miedo, no debo tener miedo, es todo mentira. Pero las carcajadas estaban, no debo tener miedo, soy un hombrecito. Y al final me decidí y dije, mamá, mamá, mamá. Y sentí el ruido de las puertas intermedias al abrirse y entró la mamá de agarrarme. ¿Qué te pasa, Andresito? Y me acarició. Tengo miedo, mucho miedo. ¿Puedo dormir con vos? Y con su ojo hermoso me dijo, por supuesto. No sé para qué contamos esas historias pavotas de aparecidos. Si después vos no podés dormir. Yo no tengo miedo. Va, solo un poquito. Y mamá me llevó hasta su cama. Por un lado me sentía seguro y del otro me daba bronca haber tenido miedo y no haberme comportado como un hombre, que lo era y que lo soy. Apoyé mi cabeza en la almohada y me consolé pensando que solo tenía 7 años. Y conforme con eso, me dormí profundamente. Bueno, muchas gracias. Este librito es una recopilación de 12 de los cuentos que escribió en su momento y que se le voy a regalar a Eva, que fue mi profesora y que no ha leído seguro mis cuentos, o sí, pero estos 12 es una antigua selección.
¿Eh? Muchas gracias, querido Honorio. Y también me dice Susi que este libro está disponible en la biblioteca, así que quien quiera ir a consultarlo, a leerlo, a hojearlo, será bienvenido. Bueno, don Mingo Soto está ahí tomando mate al lado de la serie. Mingo, venga para acá, creo que queremos escucharlo, don Mingo. Muchas gracias, querido Honorio. Voy a tener el micrófono. Bueno, pero... Después vamos a arrancar con el conversatorio porque esta historia de Honorio y seguramente la que trae Mingo seguramente despierta muchas historias que por ahí tenemos guardadas, ¿sí? Hola, Delia. Bueno, buenas tardes para todos. Y bueno, yo les traje en esta oportunidad un cuento verídico realmente que sucedió allá por el año 1960 y algo en el paraje de Tropezón, departamento de Raíz Oeste. Acá me mira Delia, que a lo mejor Delia se acuerda del crimen de las Molinas, que ahí hay algo de magia negra, superstición y todo eso, pero lo vamos a dejar para el final con los temas oscuros. O sea, que tenemos los candiles prendidos y todo eso. Bueno, vamos todos juntitos. Y bueno, cultura de esta, felicitaciones realmente de corazón a la biblioteca Mario Domingo Carrego, a toda la gente que trabaja, gracias Mabel, gracias Susi, a todos realmente por estos hermosos encuentros, que esto que estamos acá pisando es cultura, todo esto es cultura. Si habrá historia acá en esta estancia, ¿no es cierto? Y yo tengo un gran poeta amigo mío en Paraná que dice que la cultura está en todos lados, pero hay que salir a buscarla. Y es muy interesante eso. Y este cuento que yo les traje hoy es de allá de mi pago, que se llama El misterio del talar. Y después lo vamos a comentar un poquito, cualquier cosa después les voy a hacer algunas aclaraciones. Dice: quiero contarles esta historia de los pagos míos, llena de misterios, un poco de miedo y superstición. Adentrándonos, lo voy a sacar de acá porque no sé. Adentrándonos por aquel callejón que se llamaba de los Sotos y que perdura hasta nuestros días en el departamento de Logoya, en Crucecito Dorado. Después del fallecimiento de don Bartolomé Soto, mi bisabuelo, y de su esposa doña Vila Trinidad, todos los campos fueron loteados entre todos sus hijos, y muy cerquita de la parcela que le toca a mi padre, había otro que le tocó a mi tío, Bartolomé Soto, hijo. Era un gran monte de tala que todos, cuando chicos, le llamábamos el talar. Esos talas, contaban nuestros viejos, eran muy antiguos, tenían muchísimos años. Se decía que a las noches de tormenta se veían aparecer luces, voces, también alaridos. Decía que contaban que a veces aparecía un paisano en un hermoso caballo alazán, con un empeñado de plata y oro. Los lugareños relataban que ese paisano había sido muerto por unos gauchos matreros y enterrado junto a su caballo, debajo de un talar, con el fin de robarle su emprendado. Pero todo siempre fue un gran misterio. Nunca nadie supo de él. Si fue una fantasía, un cuento o siempre algo de nuestras culturas populares. Yo, con mis 14 años, en una ocasión, tuve la oportunidad de trabajar en esa chacra juntando maíz, que queda muy cerca de ese lugar misterioso, de los talas. Muchas veces estuve disfrutando de esas lindas sombras, pero siempre a plena luz del día. En horas de la noche nunca me atreví a pasar, y menos por mal tiempo. Dentro de todos los talas había dos inmensos, de troncos muy añejos,
y en ese lugar siempre la tierra se hundía, como que si hubiera algo como una fosa. Ahí contaban nuestros viejos que había sido enterrado este paisano, del famoso emprendado, que a las noches de mal tiempo se escuchaba galopear su caballo alazán y haciendo brillar su emprendado de plata. En fin, seguirá siendo un gran misterio sin resolver, pero aquellos talares, con sus hermosas sombras, estarán por siempre en nuestros recuerdos. Muchas gracias, Domingo. ¿Tenés otro para una segunda vuelta, si por el caso? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Domingo querido. Delia. Queriendo parte. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, yo tengo una historia que está contada en un verso que hiciera mi padre, Cristóbal Iglesia, que se trata de la palma con agua, de los campos acá de Racedo. Perdonen que yo señalo para cualquier lado, pero se darán cuenta, no me ubico para los almacenes de Iglesia, para arriba. Bueno, ahí había una palma, en aquellos, te hablo de, si mi padre tenía 13 años cuando fallece su papá, ¿me entienden? Y mi abuelo tomó agua de esa palma. Se agarraba y se había encadenado un jarro en la corteza de la palma, porque tenía como, le habían hecho como un sacabocado, se le llamaba. Entonces todo viajero, toda gente, arreo que andaban arreando animales, paraban, era el punto, para beber agua y seguían. 16 troperos, 16 tomaban agua, la palma siempre estaba con agua, ¿no? Entonces, con el correr de los años, no muchos años, porque yo ya era nacida cuando mi padre hace este verso, se entera, perdón si yo digo lo que digo, pero era lo que decía el poeta, ¿no? Vinieron los gringos, compraron el campo de Racedo donde estaba esa palma con agua, arrancaron la palma, pusieron un molino, rompieron no sé cuántas capas, napas, y no sacaron agua. Entonces mi padre dice, cuando se entera, dice, no puede ser que eso tan misterioso, tan sagrado que Dios nos da para creer, para tener fe, para, ¿me entendés? Para esa cosa de decir agua bendita, si es posible. Para aquel entonces arrear animales, te imaginas, de las selvas de Montiel a Villaguay, llevar en tropas, es día, noche hasta llegar. Entonces era un punto donde se paraba la gente, ¿no?, a descansar, a aflojarle las cinchas a sus caballos, estar ahí, bueno, y tomar un poco de agua y seguir, ¿no es cierto? Entonces, papá dice, bueno, me arrancaron la palma con agua, que para él entonces él dice, ¿quién sabe qué misterio el que encerraba la palma de los campos de Racedo, que al seno de Montiel se levantaba para ser guía y jagüel de los viajeros? En Raíces Oeste es el potrero que hasta hoy lo han de nombrar palma con agua, donde mi padre refrescó el garguero, testigo presencial de tus hazañas. Un jarro encadenado a tu corteza esperaba al sediento generoso y se apiaba a su tronco misterioso a beber de su fiel naturaleza. Como que fueras de Montiel el pecho, hoy Parque Nacional te decretaron, porque supiste silenciar los hechos de caudillos que en tus palmar mataron. Guarida de Goroses y Velázquez, fortín del caudillaje, los palmares, límite y frontera que apartaste el mandato en Ogoyá de los Cabrales. Las costas de Moreira te prestaron esos pajales para esconder matrero, que en los campos de Iriarte degollaron al negro de la leyenda más austera. Por eso, que en esta selva montielera, que con sangre de gaucho fue regada, hay pedazo de potro en las espuelas y hay hilacha de poncho en las espadas. Hay cachorro de gaucho de esa cría, hay chinas de hechizar con su mirada. Son candiles que alumbran todavía por esa tradición que nos respalda. Hay grito de aguará y lechuzones, zumbido de lazo y boleadora, humareda de grasa en los fogones y hay calandria que cantan con la aurora.
Por eso, en pago de los tragos que tomara, mi tata en esa palma misteriosa, rejunto de mi mente estas estrofas, porque es justo que un hijo te cantara. Gracias. Bueno, esto es una de las tantas cosas que Cristóbal Iglesias escribiera para su bendito Entre Ríos, para sus selvas de Montiel y para todo lo demás. Eso es, esa es la historia más sagrada para mí, que es Palma con agua. Algo que es verídico. Todo lo que estamos diciendo lo vemos con ojos de que pasó. Nelson, ¿no está Nelson? Nelson. Yo te escuché no hace mucho en la Feria del Libro y quedé maravillado con tus relatos. ¿Tenés algo para ahora? Vino el espectador, Pero, ya cuando dijiste pero, me diste el pie para decirte, y bueno, ¿sí? no sé qué puedo... A ver, del trabajo. Cuento sobre mi trabajo y puede ser... Antes quería, con respecto a lo que leyó Honorio, yo viví muchos años en Sola, o sea que de la chilena era algo común para nosotros escuchar cosas, y a mí que siempre me gustó escuchar a la gente grande. Había un señor que era un tío político que yo tenía, que me decía, bueno, nos sentábamos con mi comadre, que era una señora que también era de Sola, y la veíamos a la chilena que salía a recorrer sus campos. Con esa referencia, hacía referencia justamente a la luz mala, o lo que todos conocemos como la luz mala, y supuestamente la chilena o la luz se desplazaba por el alambrado. Entonces eso era interpretado como que la chilena andaba recorriendo sus campos. Otra cosa, lo del caballo. Bueno, ahí él me mezclaba los relatos. Entre ellos me decía, bueno, mi comadre, que bailaba muy bien la mazurca. Ahí me interesaba yo y le preguntaba cosas sobre los bailes, porque ustedes saben que, bueno, que bailo y enseño folclore hace mucho. Y bueno, ahí me contaba sobre la mazurca, sobre el yotis, el tanguito montielero, que eran las danzas de esa época, vivas. Y ahí mezclaba también lo del caballo, que aparece en el relato de Honorio. Decía, también había un caballo asesino, que lo escuchábamos relinchar con mi comadre. Este caballo había asesinado a varios jinetes y bueno, terminaron sacrificándolo, pero él seguía relinchando en esa estancia. Por eso, mientras vos relatabas, mi mente volaba por esas cosas que yo he escuchado. Después también hablaste de las cosas, de los entierros, que es todo un tema dentro del folclore, los enterramientos de dinero, de joyas, y bueno, ha habido gente, otro de los lugares que me llevó mi trabajo, lugares muy lindos que me tocó transitar, y soy profesor de literatura, y bueno, allá me fui a dar clases en el departamento Uruguay, en un pueblito que se llama Villa San Marcial, pero que se conoce como Urquiza por la estación y por las alpargatas de Urquiza. Y bueno, ahí también conocí muchísimos relatos y bueno, me perdí un poquito. Pero lo que les quería decir, que esto del folclore y los enterramientos, bueno, ahí vuelvo y me acuerdo que en ese pueblo donde yo trabajé tantos años, casi 25, había un señor que hizo excavaciones en los campos, pero ni se imaginan.
porque quería encontrar esas botijas, les llamaban también, que eran, decían que los enterraban en vasijas de barro. Y bueno, y este señor había hecho un montón de excavaciones, y se lo conocía medio por el loco del pueblo, por esto, y volviendo a lo del... es como un tópico dentro del folclore. Me acordaba de un personaje que había acá en Maciá, que fue mi vecina cuando yo era chico. Mi barrio está un poco colmado de todos estos personajes, de Quevedo, de la que me quiero referir es a Francisca, a Javiela, que se llamaba Francisca. Y que yo ya la conocí viejita, y bueno, siempre venía del centro porque salía todas las mañanas al centro y volvía, supuestamente pedía, y a mi mamá, que le decía patrona, siempre se detenía en la casa a conversar con mi mamá, y a veces le llevaba alguna planta. Yo, de los olores que me acuerdo de Francisca o de su entorno, es de una planta que le llevó una vez, que la hoja, ni sé cómo se llama, pero que la hoja tiene olor a rosa. De eso me acuerdo, fíjense de las cosas que me acuerdo. Y me acuerdo el día que se murió Francisca, y esto tiene que ver con esto de los enterramientos y cosas como... generalmente esto del folclore ocurre en la zona rural, pero en Maciá, en esa época, 69-70 más o menos, el día que se murió Francisca, una vecina se apareció al lugar y le exigía que le dijera dónde tenía enterrada la plata. Así que fíjense cómo esto a Javiela, sí, ya estaba muerta, pero le decía, qué sé yo, yo lo que escuché, le decía, ¿dónde tenés la plata, Javiela? Y sí, ella vivía en un ranchito muy abandonado, o sea, tenía un perrito, sí, muy abandonada, con decirles que las patas de la cama estaban enterradas así en la tierra. Estaba muy abandonada cuando falleció. Y me acuerdo que, calculo yo que sus ingresos económicos habrán sido una pensión. Vieron que, no sé si existe todavía, pero en esa época creo que ya estaba la pensión 40-35, que no sé si seguirá cobrando. Calculo que habrá sido eso los únicos ingresos que tenía, pero había como una leyenda, parece, en el barrio, como que Javiela tenía mucha plata y esta mujer le increpaba, ya muerta esta mujer, dónde estaba la plata. Bueno, no sé si me gustó, sí, sobre todo traerla a Javiela, porque sé que fue un personaje de acá de Maciá y seguramente muchos lo conocieron. Y dentro de ese, ya termino, dentro de ese barrio donde yo vivía, estaba una leyenda. En realidad era una creencia, una devoción popular, porque se lo tomaba así en serio. El que sabía de esto era porque creía en eso, que es la devoción o el creer que un muerto es milagroso. Bueno, entonces yo escuché de chico y conocí el lugar, en el cementerio de acá de Maciá, sobre el finado desnudo, que era un santo milagroso, que había que pedirle cosas, y bueno, yo por pertenecer al barrio, obviamente, sobre todo los días de, ¿cómo se llama esto? De fiestas de ánima, que le llamaban, porque realmente era una fiesta, porque había desde cantinas hasta música afuera del cementerio. Bueno, y esos días que nos encontrábamos todos en el cementerio, conocí donde estaba enterrado el desnudo, y siempre que fui y lo visité, no pensaba que con el tiempo iba a estudiar una diplomatura en folclore y que ese iba a ser el tema de mi trabajo final. Yo siempre bueno, en realidad, para sintetizarles,
se trata de Margarito Zapata. Ahora estoy en procura de la partida de nacimiento. Conseguí sí, la partida el acta de función y bueno, y trabajé con relatos orales, por supuesto. La leyenda sería que murió, lo de desnudo viene por varias razones, porque se enterró sin cajón, envuelto en un cuero, es lo más frecuente que la gente recuerda. Y bueno, todo esto, esta parte o algunos dicen que murió envuelto en un poncho, lo enterraron, digo, envuelto en un poncho, y la causa de la muerte, también hay varias versiones. Yo me quedo en el trabajo que hice con la versión de que se ahogó en el arroyo Raíces, porque es la que, o sea, casi todos coinciden que se ahogó. Hay un relato donde dice que fue en una pelea, pero la mayoría de los relatos dicen que fue que murió ahogado. O sea que bueno, todos estos elementos, la muerte trágica, todo el, ¿cómo se puede decir? La pena, no me sale la palabra, pero esto de no tener los medios para que se cumplieran con todos los requisitos para enterrar al muerto como cualquiera de nosotros o de cualquiera de la sociedad o lo que estipula, digamos, las leyes como debe ser enterrado. Bueno, todo esto es lo que ha creado la leyenda y bueno, la gente cree que es milagroso. Yo creo que no voy a entrar en discusiones de que si es cierto, no, si eso pasa por la fe de cada uno. Y ahí en el trabajo cuento también todas las religiones que hay en Maciá, o sea, todas las iglesias que conviven armoniosamente. Una creencia más no le hace mal y si hace bien al espíritu, mejor. Así que, bueno, yo siempre cuando me gusta hablar de esto y divulgarlo, invito a que si saben alguno que me pase un dato. Lo repito siempre porque gracias a esos encuentros que hemos tenido, como el que recordaba él, me ha llegado después información, que por ahí capaz que se repite, pero siempre está bueno encontrar a gente que recuerda la leyenda o la creencia. Yo pienso más, lo ubico, digamos, si lo tengo que clasificar, lo clasifico dentro de las devociones populares o la religiosidad popular, como el Gauchito Gil y tantos otros, Lázaro Blanco, nuestro Entre Ríos. Esta otra cosa que digo también, que acá no se tienen una joyita que tienen que explotar desde el punto de vista turístico, porque como se hace en otros lugares con este santo milagroso que tienen en el cementerio. Bueno, es una... Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. ¿Alguien que tenga algún relato para contar? Y si no, para el conversatorio, yo les propongo lo siguiente. Nos tomamos unos 5 minutitos y nos arrimamos. Porque el micrófono medio que nos hace poner en el centro de la atención y ahí es donde todo el mundo le da un poquito de cosas. Entonces por ahí nos tomamos... Ahora para continuar, vamos a hacer el encendido de este fogoncito. Acá hay varias personas que nos han prestado faroles. La mayoría no funciona, intentamos encender uno, pero resulta que hoy en día
no se consiguen o los piquitos o las para no sé cómo se llama, bueno, ahora alguien que durante toda su vida, porque acá debe haber gente que lo hizo, que nos cuente la ceremonia de encender un farol. Por ejemplo, acá tenemos un sol de noche con una alcuza que nos han prestado allá en Griselda, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que han traído lámparas, faroles. Algunos se acordarán de estos elementos, ¿no? De la alcuza. A ver, Delia, ¿cómo era la ceremonia de encender un farol? Voy a prender el farol. Acá, por acá debe tener su... ¿No para? Este es distinto, pero si no, vos lo levantabas del tubo, o sacabas de acá, levantabas, lo tenías por acá tienen, ¿ves? Ahí, alcohol de quemar. Pero a la mecha, cuando se ataban ahí, se le llamaba, la camisa es eso y lo que sostiene, porcelana. Entonces, se ataba eso, se empapaba con alcohol para que no queden manchas negras, viste, que se quemara mal. Entonces después le echabas ahí el alcohol y lo prendías. Esto es para mover la aguja para abrir el pico, más o menos, ¿no? Y entonces vos lo agarrabas después de acá, para apagarlo. Vos le abrías acá, se apagaba. Y acá, y encendía. Y ahí tenían su luz. Nosotros teníamos nuestra luz, éramos ricos cuando logramos tener esto. Nosotros nos criamos, yo tengo 66, y nos criamos con tucutucu, se les llaman, ¿viste los tucutucu? ¿Qué dicen los tucutucu? Bueno, los tucutucu eran unas lámparas hechas con unas bombillas viejas o unos cositos, cañitos así. Se le ponía una mecha sea de alas de sombrero, de esa donde se ríe, sabe bien de lo que hablo. Se le agregaba, ¿no es cierto?, la tirita que era era de paño, por eso era de los sombreros viejos. Entonces absorbe, se hace una esponja y entonces tenía la llamita y vos más o menos le sacabas la puntita y prendías. Y con eso era lo del tucutucu, la luz que teníamos. Nosotros trabajábamos de sol a sol, nos enseñaron nuestros padres, por eso somos distintos. Aunque no quieran creer, nosotros somos distintos, no somos mejores ni peores, pero somos distintos porque nos criamos así. Nosotros había que preparar el primero y ya tener para esto. Ay, se le cayó la mecha al farol, se quebró el tubo, había que ir a comprarlo porque si no teníamos luz. Y si no, acudir al tucutucu. Se prendía y se tenía una lamparita, una mesa de luz del dormitorio, otra en el comedorcito o en el banquito donde vivíamos. Así se trabajaba el farol a queroseno. Después lo demás ya no se hizo, ya no se Perdón, Delia. A ver, acá la tenemos a Rufina, que le voy a pedir que se acerque, porque Rufina nos va a contar, incluso trajo un modelo de... No, yo iba a decir, pero comprar un farol de eso era bastante un lujo. Sí, porque lo que teníamos eran lamparitas hechas con un frasquito. Le voy a pedir que se acerque, Rufina, porque no escucha la gente. Yo decía, mientras Delia hablaba, yo decía, tener un farol de eso ya era un lujo, porque nos alumbrábamos con los farolitos que hacían, eran con un frasquito, una botellita, que le poníamos queroseno adentro, y después con un corcho o algo le poníamos la mechita, que era con un pedacito de género, con una tirita. Y así mismo se hacían los candiles, que yo traje uno por acá, que traje un candil, no alcancé a hacer la lamparita, pero el candil sí lo hice, que esto está lleno de ceniza y adentro yo le puse para sostener y tiene una mechita de tela con bien torcidito, tiene bastante mechita abajo. Y ¿cómo? Se puede prender, no te va a durar mucho, pero se puede prender porque no está como lo hacía mamá. Y después lo sostuve
con un huesito y con un pedacito de ladrillito, y después lo llené con ceniza para que la mechita se mantenga. Qué pobre que era el candil, pero sin embargo, con esos candiles a veces estudiábamos. También con la velita y con esa, bueno, esa lámpara, ya les digo, ese farol ya era un poco más, era el más caro, ya era un lujo tener un farolito, por lo menos en mi casa. Pero esto va colgando. Acá aporta Yuya que la nariz quedaba negra por el humo al estar cerca aspirando Bueno, y respirar esto era el candil, pero la mesita iba a colgar. Bueno, no, la Rufina no lo hizo muy bien, ¿eh? Pero más o menos para saber lo que era un candil. También estudié con un candil, ¿eh? Bueno, voy a pedir a Silvina que vaya encendiendo esos farolitos. Son otro tipo de farol. Estos sí funcionan con queroseno, la mechita. ¿Tenían algún nombre en particular? ¿Alguno de ustedes sabe a estos farolitos? Son más modernos que las lámparas. Ese que está colgado en el aljibe ahí. ¿Cómo le llamaban a eso? Que usaban las sacadas de maíz o cosas así que lo llevaba la gente. Tenía un nombre común de la época, le decían los crotos. A ver, acá le vamos a preguntar a este hombre, que seguramente encendió algún farol alguna vez. La verdad que sí, viene toda una ceremonia eso. Sabía que, bueno, casi hasta ahora empezaba a preparar todo, cargarlo de querosén, que estuviese bien la mecha. Acá trajimos unas lámparas, pero nos costó conseguir tubos. Si alguien sabe en Maciá quién vende tubos, aparte de Botegal, para las lámparas. Alguien dijo por allá que estudió con esos faroles. Yo también estudié con esos faroles porque recordemos que en Maciá, en los años no me acuerdo en qué año exacto vino la luz, pero teníamos luz solamente de noche. Y entonces las que en ese tiempo madrugábamos para estudiar y nos levantábamos a las 5 de la mañana, había que prender una vela o prender el farol. Nosotros teníamos un farolito de esos que le decíamos el farol de Paco. Pero yo le quiero, dedicado a honor, yo le quiero contar que cuando nosotros éramos chicos, yo voy a parar porque si no, no me veo con la gente. Cuando éramos chicos, mi papá le encantaba contarnos cuentos de aparecidos de noche. Y venía y golpeaba la puerta, así rascaba la puerta y decía: yo soy el carlanco que hasta las peñas arranco, y nosotros nos metíamos abajo de las cobijas. Y uno de los cuentos que yo nunca me imaginé que después, en la época adulta, yo iba a conocer a la chilena y iba a ver si era cierto lo que papá nos decía, porque él decía la chilena, pero para mí la chilena era nada, no sabía, creía que era un cuento más de él. Bueno, él decía que, bueno, después de lo que relató Honorio de la muerte de la chilena, el cuento de él terminaba que la chilena la habían dejado arriba del parral, ¿no? Y que de arriba del parral, cuando una persona llegaba a visitar el local, se escuchaba: ¿caigo o no caigo? ¿Caigo o no caigo? Y cuando miraba para arriba se encontraba con el cadáver de la chilena que estaba por desprenderse. Una versión. Y la otra que contaba papá es que cuando como tiene una parte la chilena que es como una torre y una escalera hermosa de madera hasta arriba, que los arrieros, como era más chiquito ahí, le sacaban los aperos al caballo,
ponían los aperos para acostarse a dormir, de noche iban por ahí, y bueno, y se acostaban a dormir. Y después que el silencio de la noche invadía todo, empezaban a escuchar de arriba otra vez, caigo o no caigo. Caigo, primero creían que estaban escuchando más lo que le pareció, pero no era que le pareció caigo o no caigo, y se descolgaba un bulto blanco de arriba que caía desde la parte de arriba del mirador que tiene la chilena, para abajo. Más vale que el arriero con sus cosas y con todo salía, según los cuentos de papá, pero yo no sé si eso era una versión más. Y él decía que después otro arriero que llegaba, por más que le decían, no creía y iba, y le volvía a pasar lo mismo. Así que a nosotros nos quedó para siempre eso del caigo o no caigo. Ajá. No me gustaba venir acá. No, eso de que había un esqueleto, gente que estaba durmiendo en el galpón, y en un lugar que dice que efectivamente en el año 1944 encontraron un esqueleto. Estaban la gente durmiendo en el galpón y aparecía un esqueleto y decía, caigo o no caigo. Yo sé muchas historias de la chilena porque yo me crié al lado. Mi papá guardaba la máquina trilladora en los galpones de la chilena, y el campo de mi casa es parte del campo de la chilena, que a mi papá no le alcanzaba para comprar todo el campo, y se puso de acuerdo con los macheas, compraron la mitad cada una del campo. No me quiero extender. Yo iba siempre a la chilena, bajábamos jineteando la famosa escalera del Altillo, la bajábamos a caballo de la escalera. Existieron los famosos perales, las higueras. Estábamos siempre juntas las familias que vivían en la chilena y nosotros. Y nos intercambiábamos frutas. Y estábamos juntos en los cumpleaños, en las yerras, así que yo estaba siempre en la chilena. Y donde era mi casa paterna es el lugar donde acampó Lavalle. Cuando cavaron para hacer el terreno del tejido del patio, encontraron todas las osamentas de los animales que habían comido, encontraron botones, balas, un montón de cosas que yo era demasiado chica, no sé qué fin habrán tenido. Yo a los 12 años me fui a estudiar al campo. Y yo tengo un escrito que cuento y dicen, y ahí cuento los relatos que me han hecho un montón de personas, don Lucio Vera, don Bordón, Inchinela, toda la gente que ha visto cosas ahí al lado de la chilena. Y bueno, si quieren me preguntan alguna cosa, porque a lo mejor en este momento no me acuerdo. Bueno, hay gente con historia, hay uno que tiene una cámara en este momento que tiene una historia, pero bueno, está trabajando. Quería contar otra cosa. Nelson habló de la música. Mi papá asistía a veladas paquetas que se hacían en la chilena, que se tocaba la pianola y se bailaba. Era amigo de Nélida Mestoy y de Nélida Mantero y Liberato Amestoy, que eran los criados de la estancia de la chilena. En casa yo tengo un mantel que Nélida Mantero le regaló a mi papá cuando se casó. Y había un señor que se llamaba Leonardo Ruiz, que también era de los criados de la chilena, que tenía mucho dinero en su tiempo. Y años después, cuando yo tendría 14, 15 años, este señor Ruiz andaba vendiendo verduras en la calle con una canasta. Es decir, que no valoró todos los bienes que tuvo. Muchas gracias, Susa. Carmen, tenés otra historia más. Allá en
¿Eh? ¿Quién? A Nelly. Nelly. Seguro que Nelly, a ver si llegamos. Creo que llegamos. Susi. Vamos Para a contar la contarlo historia, así. así que... Bueno, buenas tardes. Como siempre nos encontramos por ahí con Susi, hemos charlado. Yo lo que sé es porque me lo ha contado mi mamá. Y cuando a uno le cuentan los padres, siempre es como palabra mayor, ¿no? Uno eso lo cree. Dice que mi tío antes trabajaba en el club atlético. Era cantinero, uno de los hermanos de mi mamá. Y le tocaba ir a trabajar. Era una noche muy oscura, una noche de tormenta. Y bueno, él se fue a trabajar. Dice que cuando llegando a la esquina, donde hoy es la casa de Mari Brón, creo que Mari está por ahí, en esa esquina dice que a él le salió un perrito blanco que lo saltaba tanto, que él decía, ¿qué hago con esto? No puedo seguir, no quiero dejarlo. Y bueno, se volvió con el perrito. Nosotros vivimos, hoy es Alfonsín 444, seguimos estando ahí, esa es la casa nativa que ha sido de mis abuelos, de mi mamá después, ahora estamos nosotros. Y bueno, dice que volvió y antes la gente usaba corbata siempre. Entonces que se sacó la corbata, ató el perrito en la pata de la cama y dijo, ¿qué? Me voy a ir ya de vuelta. No abro hoy. Se quedó, se acostó a dormir y al otro día cuando se levantó, el perrito no estaba más. Y bueno, mi abuela, que siempre fue muy creyente, mi abuela Esperanza, Alfonso, siempre decía que era el ángel de la guarda, porque los comentarios que anduvieron después eran que iban a asaltarlo, a robarle, a quitarle lo que andaban en esa época robando. Y que el ángel de la guarda fue el que los salvó. Entonces, a nosotros siempre esa historia pues nos contaron y nosotros la creemos, ¿no? Porque si nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, seguramente es real lo que fue. ¿Quién? Van surgiendo historias. Yo le pedí a Rufina que cuente una muy interesante, pero se va a tener que acercar ahí porque no llega el micrófono. A las 12 de la noche ya las tabas te van a empezar a sonar, así que... Porque miren qué imagen ahí, Rufina, con el fueguito y el farol y para foto. Bueno, como yo se lo he contado a Susi, a esto que les voy a contar a todos ahora, es que, bueno, es de mi bisabuela o a lo mejor mi tatarabuela. Se llamaba, mi abuela se llamaba Paula Ramírez, Carmen la conocía, y mi bisabuela se llamaba Lucía de Ramírez. Mi bisabuela Casimira, así que ha sido mi tatarabuela la del cuento, estaba radicada entre Sola y Maciá, sí, entre Sola y Maciá, por ahí por el obispo, dice que esos campos eran de ellos. Ellos arrendaban seguramente campos ahí y la gente era toda buena, como se decía antes, toda la gente era buena, pero también había a veces algunas personas que se dedicaban a robar o a sacar animales sin permiso.
Entonces, en una oportunidad andaban los comentarios que venían, decían, vienen los ladrones. Entonces, mi bisabuela o tatarabuela, no sé quién era, estaba embarazada. Y mi bisabuelo no quería dejarla sola. Y también en ese tiempo, cuando venían los ladrones, también andaban los soldados de Urquiza, seguramente de Ramírez también, que iban de un lado a otro, de rancho en rancho, de casa en casa, buscando a los hombres para llevarlos con ellos a luchar contra los enemigos que querían invadir Entre Ríos y toda esta parte de la Mesopotamia. Entonces Ramírez tuvo miedo de que vinieran a buscarlo. Tenés que esconderte, Ramírez, le dijo la doña Casimira. Y él le dijo, sí, me voy a esconder, pero ¿dónde? Porque ellos entraban y revisaban toda la casa sin pedir permiso, nada, entraban, revisaban. Primero preguntaban por los hombres que había en la casa, sean jóvenes o, bueno, muy viejitos no, pero que estuvieran en condiciones de poder luchar. Bueno, mi abuelo no sabía dónde esconderse. Había ido a un boliche cerca y decían que ya venían cerca los soldados de Urquiza y que venían entrando a los ranchos y a las casas a llevar a los hombres y a los muchachos que podían pelear. Se desesperaba Casimira. ¿Qué iba a hacer si le llevaban el marido justamente cuando ella estaba esperando otro niño y ya tenían 5 más? Bueno, entonces decían, debajo de la cama, y no, vos sabés que entran y revisan por todo. Por allá del otro lado del corral de las vacas, pero no, acordate que vienen a caballo y no la van a revisar por todos lados. Bueno, entonces a Casimira se le dio la idea, ¿dónde te podés esconder? En el horno. Eso puede ser una buena idea. En el horno donde hacían el pan. Entonces Ramírez se metió al horno y Casimira hizo como que estaba horneando el pan y le cerró la puerta y le puso el palo como se acostumbraba, y ahí estaba escondido Ramírez. Cuando llegaron los soldados, o no sé cómo decir, los que venían a buscar gente, preguntaron por los hombres de la casa. Casimira le dijo que no, que eran todos los chiquitos que tenía alrededor. No hay hombres en la casa. Bueno, vamos a buscar. Revisaron por todo, pero al horno no fueron. Entonces Ramírez se salvó. Se salvó en el horno. Más historias. Domingo tenía otra. Bueno. Marcelo Vera, ahora que dejó la cámara, Marcelo Vera. Ahí viene Marcelo Vera y después Marcelo Domingo, te comprometo. Yo creo que todos tenemos historias. Mientras se acerca Marcelo, cuento una personal, y como muchas veces en las historias de aparecidos está esa cuestión de la sugestión, ¿no? Que cuando a uno le toca caminar solo en el medio del campo, uno es muy guapito, pero cuando camina solo en el medio del campo, cualquier sombra, cualquier ruido te hace pensar en muchas cosas. Una vez, estoy hablando, esto fue hace unos 10 años atrás, yo volvía de una de las fiestas de la escuela 95, de la escuela 13 en realidad, en donde como buen docente de escuela me había tocado atender la cantina junto con mi amigo Sergio Gordi. Y cuando termina la fiesta, después de que hicimos la caja y que guardamos la silla, los bancos, bueno, me despido y vuelvo. Era ya la madrugada, habrán sido, no sé, 5 de la mañana, diciembre.
si no mal recuerdo, del 2014. Y volviendo justamente de la 95, cuando en mi camioneta, cuando llego al cementerio, cuando la luz de los faros de la camioneta alumbran, veo a una persona en el alambrado del cementerio apoyado en uno de los postes. Una persona, o sea, a las 5 de la mañana, y que miraba fijamente, obviamente, para donde yo iba. Yo miré para adelante, aceleré, no doblé en el cementerio, sino que agarré y justamente salí por lo Eiffel. Soy bien guapo, pero en esas circunstancias, bueno. Y bueno, y después o sea, y me quedé con esa intriga. O sea, efectivamente había una persona que estaba quieta mirándome fijamente mientras yo pasaba con la camioneta velozmente. Cuando después me animé a contar esto entre algunos conocidos, bueno, muchos se rieron, ¿qué es lo que normalmente pasa? Hasta que justamente, se lo comento esto, qué lástima que no está acá Sergio, para darle veracidad a mis palabras, y él agarra y me dice, si me estaba vestido así, de esta forma, ¿sí, vos también lo viste? Sí, por supuesto que lo vi. Era esa persona a la que yo te sugerí que no le vendamos más alcohol porque ahí justamente en la fiesta, en los 95, ya estaba bastante entonado. O sea que fíjense cómo de repente la sugestión de uno crea toda una historia de un aparecido hasta que viene alguien y te dice, no, pasó de verdad, lo que pasa es que vos le diste ese tinte un poco fantástico. Para Daniel, para Susi, para Mabel, bueno, todos los que anduvieron. Bueno, esta es una historia real que ocurrió en mi familia, que yo después de mucho tiempo y en época de pandemia, decidí escribir algo, obviamente con muchos errores. Le paso el bosquejo a la querida Lucy, que está por acá, Lucy Vittori, y ella más o menos me armó algo que después nunca me animé a publicarlo, lo tengo ahí en casa. Se trata de una historia que me contaban cuando chico en casa de mi abuela materna, se llamaba doña Clementina Silva, ahí en Guardamonte, sobre un hermano que ella tenía que se llamaba Fructuoso Silva. Una historia trágica. Él trabajó mucho tiempo de carbonero, quizás muchos conozcan lo que es el oficio. Primero empezó trabajando con Tomasi y segundo contó mi abuela, después se fue mucho tiempo a trabajar en un establecimiento muy conocido en la zona de Gilbert que se llamaba Lo Morro Berna. Ahí trabajó mucho tiempo de carbonero. Después regresa a Guardamonte y empieza a trabajar como chanfleador de poste. Creo que ya saben, poste para alambrados, se llamaba así, chanfleador de poste. Exactamente, poste para los alambrados. Y bueno, aparentemente era una persona que tenía problemas, vivía solo. Y siempre andaba comentando en los boliches, bares de Guardamonte que él al pata de fierro le decía al tren, no le tenía miedo. Dice, yo al pata de fierro no le tengo miedo, a Silva lo van a tener que juntar con cucharitas. Él andaba con esos dichos siempre. La cuestión de que, bueno, nadie le creía. Esto ocurrió en el año 1977. Según mi abuela, unos pocos meses antes de que deje de pasar el tren por Maciá. La cuestión de que una mañana se levantó, esto nos contaba la abuela, cada vez que nos juntábamos en la casa con mis primos, con mi mamá, todos sabían la historia. Una mañana se levantó, se fue a trabajar a Lo Román, trabajaba en Lo Román, que está entre Guardamonte y Maciá, trabajaba ahí también sacando madera. Volvió ya, según lo que contaba mi abuela, ya volvió raro, volvió como que no era el mismo. La cuestión de que una tarde sale para trabajar, supuestamente se dijo que volvía nuevamente a Lo Román, y da la coincidencia de que venía el tren que salía de Raíces, pasaba por Durazno, paraba en Guardamonte y después obviamente venía para Maciá. Él sale caminando por la vía, según lo que contaba mi abuela, como siempre con la bolsita al hombro y todo lo que llevaba para trabajar. Esa fue la última vez que se lo vio. Cruzó la vía, subió a la vía y ahí se venía caminando para Lo Román. Y la cuestión
de que pasa el tren por Guardamonte, lo ven pasar, y después el tren para, y queda parado más o menos entre Guardamonte y la primera alcantarilla que hay antes de llegar al pueblo. Ahí para, y bueno, no se sabía qué había pasado. La cuestión es que Fructuoso Silva, se llamaba él, había tomado la decisión de tirarse al tren. Unos decían que estaba alcoholizado, que había estado en un bar y que bueno, se había caído en la vía y que el tren lo había atropellado, pero mi abuela decía que él se había suicidado. Y mi abuela decía, ¿no?, quizás cosas de la gente de antes, de que como que él al morir como que había generado una maldición y que por eso el tren, a partir de ese accidente, jamás nunca volvió a pasar. En realidad eran otras las cuestiones, pero la abuela decía que a raíz de ese accidente y la muerte de Silva, el tren no había vuelto a pasar nunca más. Y bueno, creo que para darle un final a esta historia, con Lucy me sucedió, la historia terminaba con lo que él venía diciendo y anticipando a los bares, que él al Pata de Fierro no le tenía miedo y que a Silva le iban a tener que juntar con cucharita, como definitivamente fue lo que pasó. Así que esa es la historia, espero que les haya... Y muchas gracias a Lucy, que nos ayudó, y algún día la vamos a publicar también, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Domingo, te acerco el micrófono ahí, así te queda... No molesta. Vamos a ver. Bueno, esto que yo les voy a contar es un hecho verídico. Si estaba hablando acá con este hombre, ¿cómo era tu nombre recién? Nelson. Estaba hablando con Nelson, que él conoce toda la zona de raíces, todo eso. Y esta historia aconteció ahí, en esa zona, allá por enero de 1960, un 28 de enero justamente, que fue muy comentado en la zona y todo eso hasta ahora, pues, prácticamente. Y qué lástima que hoy tuvieron que viajar a Recreo, provincia de Santa Fe, un compañero de escuela mío y su señora, que estaban muy cerquita de ahí, donde se aconteció este fatal crimen, vamos a decir, que podrían haber verificado o no, porque ellos también, gracias a ellos también tengo datos precisos, que gracias a ellos también escribí esto, ¿no es cierto? Yo tenía 10 años. Este hecho fue muy comentado por aquellos años. Que aconteció allá por las zonas de raíces oestes del departamento de Villaguay, muy cerca del paraje del Tropezón, un 28 de enero del año 1960. En esa misma fecha se casaba la segunda de mis hermanas y se organizaba en mi rancho una gran fiesta familiar, con amigos, vecinos y parientes. Lo interesante de esta historia fue que me la contaron mis hermanas. Yo contaba por aquel entonces 10 años. También amigos de aquella zona, según datos que pude recabar a lo largo de todos estos años para podérselos contar a ustedes hoy, lo que pueden estar escuchando. ¿No es cierto? Que era lo que yo les decía recién, de que Fermín Miño y su señora, que están radicados en la provincia de Santa Fe, en Recreo, hoy justamente viajaron no se pudieron quedar porque si no, ellos me dieron muchísimos datos también, porque ellos eran vecinos de ahí. Según contaban mis hermanas, también algunos familiares de la zona, la familia Molina era muy conocida en el lugar. Siempre se encontraban y solían verse con esas hermanas.
en las fiestas y bailes de las escuelas número 30 del Tropezón y también de la escuela 44 del paraje Las Pajitas. También cuando llegaba algún circo, a lo don Andrés Fracaro, lo Machengo Monzón, también a la casa de don Miguel Sánchez. Por aquellos años, muchas familias se organizaban también para misas comunitarias, bautismo y, por qué no, también algún casamiento de vez en cuando. Para nombrar algunas de las casas de familia donde se realizaban estos eventos, fueron la casa de don Pepe Paillero y don Pedro Berezada y don Miguel Sánchez. Allí llegaban sacerdotes de Villaguay y de Maciá, entre ellos el padre Juan José Bocler, de la parroquia de Maciá, un cura muy especial con el trato de las personas de aquella zona rural. Este fue un caso muy triste para todos los habitantes de la zona. Corrían distintos comentarios de lo que pasó aquella madrugada trágica del horrendo crimen de las hermanas Molina. Contaba un vecino llamado Chino Barreto que esta mujer llamada Livia Molina tenía con sus estudios raros de magia negra adormecida a toda su familia, con fines de poderes especiales sobre las personas y sus pactos con el diablo. Aquella madrugada trágica del 28 de enero del año 1960, decían que había puesto a toda su familia en fila, haciéndolos mirar el cielo. Según cuentan las personas que investigan estos fenómenos sobrenaturales, que este es el último paso que deben tomar esas personas, y este fue el que tomó esta mujer, asesina. Debía matar a 2 de sus miembros de su familia. Esta terrible mujer eligió a 2 miembros de su familia, a su hermana mayor y a su hermanito menor. Así sucedió. Este fue un fatal crimen con toda su familia mirando las estrellas, y como ya comenzaba a amanecer, estaban desapareciendo. Livia toma una guadaña y destroza el cuerpo de su hermana Olga. Al momento de agarrar a su hermanito, el padre reacciona y le grita que se escape. Este sale gritando pidiendo auxilio y ayuda a los vecinos, que todos dormían con sus ventanas abiertas por el gran calor. Algunos, por miedo, cierran puertas y también sus ventanas. Mientras tanto, la asesina Livia sale gritando y le pide un jarro de agua a don Chino Barreto, totalmente loca. Grita que perdió una hoja de su libro y se sienta debajo de un algarrobo pronunciando palabras que nadie entiende, decía don Chino Barreto. Cuando llega la partida policial y la detienen, dice que daba gritos y pedía que le devolvieran la hoja de su libro que había perdido. Con esa hoja, gritaba, ella podía entrar en cualquier lugar con puertas cerradas y sin ser descubierta. Ya había enloquecido. El diablo había entrado en su cuerpo. Como sucede con todos estos fenómenos sobrenaturales muy comentados a lo largo de los siglos. Había en la zona un paisano de apellido Arreondo, amigo de don Chino Barreto, que se juntaban siempre a tomar algunos vinos y comentaban este crimen, santiguándose, y decían: ¿viste cuando pasó don Julio en su chatita Fortí con el cuerpo de Olga envuelto en sábanas ensangrentadas rumbo a Villaguay? Pobrecita, que Dios se apiade de su alma. Todos los 28 de enero, los que pasan por ese camino, todavía quedan recuerdos de aquel algarrobo, donde estuvo sentada la asesina Livia Molina, aquella madrugada. Y hay quien dice que escuchan el grito que pregunta por la hoja de su libro. Muchas gracias, Domingo. Creo que por ahí está el señor Mario Rodríguez, que estoy seguro que tiene también alguna historia para contar. Hola, Mario. Te veo ahí atrás, te veo.
¿Eh? ¿Dónde está Mary Brown también que me dijeron de que... A ver. ¿Eh? A ver. ¿Se animan, por favor? No. Ah, bueno. No la vamos a revisar tampoco. Mario. Mientras viene Mario, Alejandra todavía está con las cositas o ya se vendió todo. Queda poquito, queda poquito. Guarda acá, no le va a dar el cabezazo como le hizo recién. Buenas tardes. Bueno, esta es una historia, si se quiere, familiar. Pues se trata de mi abuelo paterno, el padre de mi papá. Vivían acá a 2 leguas del pueblo. Viejo productor agropecuario que sembraban, tenía la máquina trilladora esa inmensa con motor a vapor. Trabajaba mucha gente, 40 personas por lo menos. Pero tenía mucha gente trabajando, como te decía, y gente aparte de la que estaba trabajando, gente que vivía a los alrededores, y siempre una changuita salía, ¿no es cierto? Habiendo trabajo siempre hay para todos. Pero tenía un gran problema de adicción. Hoy por hoy es una cosa común y se conoce como adicción. En aquel tiempo era un borracho de mierda. Ese es lo que era ante mi abuelo, un borracho. Pero se manejaba con la peonada, se manejaba con sus 2 hijos que tenía, pero siempre con alcoholes encima, en el cuerpo siempre lo tenía. Y tenía que venir de mañana y de tarde al pueblo. El lugar preferido era la casa de Elías Loiber, que estaba ahí donde está ahora, la casa donde está ahora el jardín maternal. El pretexto era comprar un tornillo, comprar alambre, volver porque la bolsa se había acabado. Había un pretexto de volver al pueblo de mañana y de tarde. Un día me llama hace unos años atrás, don Ramón Troncoso, el papá de todos estos muchachos. Éramos muy amigos con don Ramón, éramos contrarios políticos, pero muy amigos. Él me llamaba, conversaba de política, hablábamos todo el día, ni él se enojaba, ni yo tampoco. Veíamos los errores, los aciertos de cada bando y charlábamos un montón. Me dice, vení un día, te voy a llevar para la oficina y te voy a contar una historia. Bueno, ¿qué historia, don Ramón? No, vení. Me llevó, me sentó en la oficina, se sentó del otro lado. ¿Vos sabés de qué murió tu abuelo? Sí, le digo. Tuvo un accidente de tránsito ahí en el puente, se cayó. Sí, dice, ¿y en qué condiciones iba? Iba muy borracho, le digo. Y dice, yo le serví las últimas 2 copas de ginebra que tomó. Y me dejó pasmado. ¿Y cómo? ¿Y usted por qué? Sí, claro, yo lo había conocido a don Ramón en la ferretería, no vendía copas ahí. Yo trabajaba, dice, en la casa de Elías Loiber en el año 38. Era jovencito, claro, tenía 18 años, 17 o 19, no recuerdo bien, porque tenía un año de diferencia con papá. Papá era del 20, yo no sé si Ramón Troncoso era del 19 o del 21. Tenían un año de diferencia. La cuestión que me dice, yo le serví las copas de ginebra a don Ramón. Ramón se llamaba mi abuelo. Y después salió de acá, dice, en ese tiempo no estaba todavía el pasillito del ir al cine. Se había que dar toda la vuelta. Daba la vuelta por lo de Juan Giglione, o se tomaba otra o seguía de largo. Porque claro, había que tomar. La cuestión que se va. Y aquí, donde está la cantera, el arroyito ese era un puente alto, de esos de madera, de esos puente antiguo, que tenía un terraplén inmenso, llegaba hasta allá y se había que subir y bajar de todo otro lado. Que no venía en condiciones de manejarse, cayó del puente al vacío ahí y se muere ahí en ese accidente. Fue el 16 de junio del 38. Al año siguiente, fíjense cómo son las casualidades con respecto a los accidentes. Se mata el cura Tabela en el paso a nivel de Lucas González. Venía a Maciá a dar sus cuestiones de los sacramentos y cuánta cosa que había venido una vez cada tanto los curas, y entre esas cosas que tenía que hacer era darle
el funeral que se hacía en esos tiempos. Se hacía un funeral, al año de muerto se le hacía un funeral. Un oficio religioso que creo que se dejó de hacer. Y viene que venía el cura a darle el funeral a mi abuelo. Y bueno, pasó que para darle un funeral a un muerto por accidente de tránsito, se accidenta también el cura en el paso a nivel. Coinciden las dos formas de morir, digamos así. Que eso es las casualidades que ahora quería hacerla notar en este relato. Era el hecho de haber muerto en un accidente el viejo mi abuelo, y el cura que venía a hacerle el responso. Bueno, era eso nomás lo que tenía que contar. Gracias, Mario. Porque son las coincidencias. Carmencita, tenías también otra historia más. Te acerco el micrófono ahí, te parás como vos quieras. Bueno. Y ahora me acordé de otra que no sé cuál voy a contar, pero lo que voy a contar ahora ocurrió hace 2 meses. Yo creo que todos los que están acá, casi todos, conocen la leyenda de la Cañada de la Difunta, que está ahí pasando el cementerio, bueno, que dice el cuento de que no hay que pasar por ahí noche de tormenta, porque la difunta encontrada en ese lugar se tenanca, ¿no? En el caballo o en el auto o lo que sea. Bueno, esa no la voy a contar a la historia de la difunta, pero hay una familia que vive ahí, en ese lugar, y hace 2 meses golpearon la puerta de la casa, a la noche, más o menos las 11 de la noche, y bueno, ellos ya estaban acostados, como hace la gente del campo que se acuesta temprano, porque al otro día hay que estar temprano en las tareas, y entonces la señora, como insistían, con miedo, va hasta la ventana, porque era raro que a esa hora alguien fuera a golpear la puerta. Espía por la ventana y ve en la puerta a una señora de blanco golpeando la puerta de la casa. Conociendo la leyenda, se le pararon los pelos, por supuesto, y fue a despertarlo a su marido. Despertate, que hay una mujer que está golpeando la puerta. Hasta que se despertó el esposo y va con ella a mirar por la ventana. ¿Qué estás diciendo? Dice, si en la puerta no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Claro que hay una mujer de blanco en la puerta. Bueno, ustedes piensan lo que quieran. ¿Era o no era la difunta? Pero el que yo les iba a contar, que Mingo es testigo de eso. Vieron que cuando hay platos voladores por todo. Aparecen huellas, vuelan los el que vio 5, el otro que vio 1, el otro que vio una bola grande. Bueno, era noviembre y hermosa la tardecita como ahora, los gurises en la escuela ya estaban jugando, digo era de noche porque la escuela albergue y los chicos estaban adentro de la escuela, jugando en el patio lateral, el patio del jardín de la escuela. Y yo estaba en la dirección trabajando. Ustedes dirán, trabajando de noche. Sí, en el albergue había que trabajar de mañana, de tarde y de noche para estar tranquilo y hacer un papel. Había que esperar más o menos esa hora. Cuando siento un tropel que venía por el patio desesperado, las patitas se veían que corrían y abren la puerta de la dirección y me dicen, señora Carmen, venga, que en el patio hay un plato volador, no puede ser, le digo usted, pero sí, señora, venga, que si no se va a ir. Bueno, entonces dejé todo arriba del escritorio y salí con el tropel, porque había que dar la vuelta a la escuela así para ir al patio. Y cuando llego al patio, yo pensaba que iba a haber luces, o algo grande, No, la noche era oscura, pero cuando llegamos al patio me dicen ellos, escuche señora Carmen, escuche. Y cuando hacíamos silencio todos se sentía tap, 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 arriba de tu cabeza. Pero no solamente tap, 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 sino que el viento de ese tap, 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 tap te pegaba en la cara. Bueno, que no podíamos ver lo que era. Será, decía yo, un helicóptero. No coincidía porque los helicópteros tienen lucecitas cuando andan en la noche.
un avión tampoco, no me coincidió con nada. Siguió más o menos fueron eternos, pero habrán sido 5 minutos en ese estado que estábamos todos paralizados y el objeto volador no identificado se fue con rumbo al campo de Don Macho Angelino. Nunca supimos qué era, pero que lo vivimos, lo juro. Acá está un testigo. Mi compañero de trabajo de todos los años. No te vayas, Carmen, que yo le voy a dar el toque final al relato del plato volador. A la tardecita de ese mismo día, Danielito lo sabe, conoce la escuela Alberia, así que bueno, los grises ya no andaban en el campo con las hogueras al cuello. Me han matado una torcaza, una paloma torcaza, y le habían cortado el ala. No volaba la paloma. Entonces, ¿qué pasó? Entraron a la cocina, sacaron un tarro con gasoil, rociaron la paloma y no sé si ustedes conocen las esponjas esas que se hacen en el campo. Bueno, ahí la rociaron con gasoil, se la ataron en la pata a la paloma y la largaron al vuelo. Y ese fue el plato volador que vimos rumbo al campo de Macho Angelino. Pero el de Mingo era luminoso y el mío era oscuro, ¿eh? Así que así no. Bueno, yo ahora invito estas historias están surgiendo en forma espontánea. Salvo algunas personas con las cuales les dijimos que vengan con algo preparado, así que invito a los integrantes del grupo Serendipia, que está acá Aranzazú Estach de CUNEX y está Pablo Leguiza, para que nos cuenten algo que los que han estado en el teatro tal vez lo han vivenciado. A ver, por favor. Han estado delante de mucho público, ya a esta altura no se amedrentan por... Bueno, nosotros en el teatro estamos acostumbrados, digamos, a cuando ensayamos el tema de sentir ruidos, de escuchar, de Don Jorge, diríamos. Nuestro amigo Don Jorge. Bueno, porque ya es parte de nosotros, ya, o sea, siempre nosotros cuando ensayamos, el tema de las butacas, se escucha, o sea, vieron que las butacas son de los asientos, de los que se ponen para atrás o los tenés que bajar para sentarte. Y se escucha siempre como que levantan el asiento. Y nosotros miramos y no se escucha nada. O a veces también ruido en la puerta. Bueno, la otra vez, antes de estrenar, Hugo nos comentó una experiencia que él tuvo, Hugo Kamerman. Él estaba ahí, bueno, preparando las luces, no sé qué. La cosa es que pasa por el medio del escenario y él siente como un escalofrío. Y ve así, y como que ve una sombra que cruza. Y bueno, él supuso que es Jorge, digamos. Pero sí, nosotros constantemente se escuchan ruidos y ya estamos acostumbrados. Por ahora no nos ha hecho nada. Pero sí. Después, otra cosa que nos contó Hugo fue que él estaba en el mismo día, el estreno, estaba con el teléfono así, estaba, ¿cómo es? Claro. Y se escuchaba un ruido de cadena así, ¿no? Que se arrastraba. Y por ahí va y mira al escenario y estaba Daniel con las llaves haciendo... Y Hugo se cagó hasta las patas porque encima él ya está acostumbrado a esas cosas y sabe que ahí pasa. Y bueno, Daniel le jugó una... No, pero no fue a propósito. No. ¿Y lo de la cabina? No, fue sin querer, o sea, no fue intencional. Bueno, Daniel nos comentó que cuando estrenamos la última obra, la de Recluidas, que algunos de acá sé que han ido, bueno, Daniel y Hugo estaban ahí en la cabina haciendo el tema de las luces y el sonido, y ellos habían dejado la puerta cerrada porque tenían el aire prendido. La cosa es que cuando ellos estaban ahí en plena obra,
y se abre la puerta. Daniel se da vuelta pensando que es la hija de Huguito, la Fausti, y se dan vuelta y no había nadie. Y la puerta se abrió y quedó abierta. Encima de la puerta, o sea, yo sé, nosotros sabemos, es dura para cerrar, o sea, se traba con el piso. No es una puerta que es fácil de abrir. Y ellos se dieron vuelta y estaba abierta la puerta. Se abrió, alguien la abrió. Y bueno, y quedó ahí, ¿viste? No sabemos qué habrá pasado, ¿viste? Pero bueno, se sabe, o sea, hemos tenido experiencias y hay una compañía ahí en el teatro, ¿eh? Muchas gracias, José Enrique. Lo que sí tenemos la convicción, tenemos la convicción de que sí, nosotros decimos Don Jorge, pero como sabemos que hacemos cosas de bien, o sea, no tenemos ningún tipo de miedo. Está todo bien. Pero yo voy a contar la experiencia que viví yo, María Luz Quintana Grasso, Agustín Mante, que es mi hijo, Hugo Franzot, que es el esposo de Carmen. Estábamos haciendo cuando hicimos el festejo de la casa de Tucumán, que revestimos el teatro. Entonces estábamos en pleno auge nosotros trabajando y mi prima, Viviana Zapata, nos daba el albergue de darnos de comer porque había que darle y terminar eso para presentarlo, ¿no es cierto?, el 9 de julio. Y en eso, hacía frío, entonces nosotros, Hugo y Carmen se fueron a su casa, nosotros nos pasamos para acá y yo y Hugo, por eso aseguro lo que voy a contar, cerramos todo, dejamos las maderas, las llevé yo, la madera larga que era para cortar después, finitas pero muy larga, para cortar y hacer todo el esqueleto de lo que había que hacer. Cerramos el teatro y nos pasamos acá. Nosotros volvimos de vuelta, abrimos con Agustín, llega Hugo, me mira Hugo y me dice, Dilia, ¿en qué momento prendiste la estufa? ¿Viste la estufa acá? Los cosas. Y le digo yo no la veo, yo sabía ya el cuento que había y a mí me encanta hacer de la nada, ¿viste? Inventar. Entonces le digo, yo no. Entonces me dice, ¿cómo que no? No, Hugo, le digo, si entramos juntos, le digo, vos abriste y yo entré. Pero si eso está prendido, ¿no es que esté? Sí, le digo, pero si el fantasma seguramente. Yo así lo hablé como ya se dice eso. Y le digo, ¿y cuál es? Le digo, ¿también colabora con nosotros? Le digo, porque no estuvo calentito. Y dijo Hugo, agarrando la tabla, lo digo, que sabe que estoy diciendo la verdad, agarra, él me empuja, yo traía y él se fue para allá con la punta y trajimos la madera. Y dijo Hugo, pero escuchame una cosa, me dice Hugo, ¿es verdad que vos? Le digo, Hugo, le digo, si yo no estoy loco, vos tampoco, vos apagaste la luz, la llave del... Sí, yo la apagué. Y entonces, no queda otra cosa que es que alguien... Después que nosotros, ¿quién quedó encerrado? ¿Carmen? No, el Agustín se fue conmigo, María Luz también, nadie quedó en el teatro. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay que creer o reventar, le digo, pero ¿eso se prendió solo o vino don señor y lo prendió? Porque es así, o sea, no, a mí no me viene a quitar mérito nadie de lo que yo viví, eso es una cosa que yo lo viví, por eso lo cuento, es verdad eso. No prendieron la... Muchas gracias. Para que Nelly me pidió el micrófono y después vos, Suya, ¿te parece? Qué lindo se está poniendo esto, ¿eh? Bueno, a nosotros nos fuimos de viaje en un momento, en unas vacaciones de invierno, nos fuimos a La Falda, Córdoba. Y bueno, mi hija alquiló una cabañita, bien, en un espacio así, muchas cabañas, alquiló una cabaña. Había una cabaña y bueno, no todos fuimos en el auto porque éramos muchos. Algunos habían ido en el colectivo, mi sobrina y mi hijo. Entonces bajamos nosotros el auto, nos arreglamos y mi yerno se va a buscar a la terminal a los otros que estaban llegando. Entonces mi hija dice, a ver, a mi nieto, te saco una foto para mandar a los tíos en el lugar que llegamos. Mi hija lo para en un vidrio de la ventana y le saca la foto. Y bueno, la foto quedó, nosotros estuvimos ahí, vinimos, lo único que después asociábamos nosotros, que escuchábamos como que corrían por la escalera, decíamos, son los chicos que van y bajan, cuando estás de vacaciones van, vienen, todo. Pero cuando vinimos y empezamos a mostrar la foto,
una vecina ve que en la ventana del lado de adentro se veía una persona de la cual no había nadie, los tres que estaban fuera, y la persona que estaba adentro tenía una banda. Se veía como una banda así. Entonces Milena le manda la foto a la dueña y le dice, mira, a nosotros nos pasa esto, ¿habrá pasado algo? No. Bueno, ella se lo mandó para que ella supiera. Pero eso fue una cosa real que nos re sorprendió, de que no había nadie en la casa, estábamos las tres afuera y nos sale la foto con alguien que estaba parado adentro, se veía, pero era increíble cómo se veía la foto. Es muy probable que en la escuela te la hayas mostrado. Sí. Gracias, Nelly, querida. Susita, esta Susa. Hola, Susita. Bueno, todos saben que yo estuve muchos años en pareja con Horacio Verón, el escritor. Una vez estábamos durmiendo, estaba en nuestro dormitorio, había un espacio, había otro edificio frente a la ventana del dormitorio. Todavía no estaba la calle esa que está abierta en nuestra casa frente al barrio Aidén. Contaba Horacio que en un momento, en la noche, la habitación se iluminó totalmente. Y dice que él me decía, mi Yuya, vos ves lo que yo veo. Yo dormía. La luz iluminó todo y se fue. Pero no podía ser de la calle porque en esa época no había calle, no había nada. Vuelvo a decir, había otro edificio frente a la ventana. Después la luz volvió otra vez, iluminó toda la habitación lentamente y se retiró. Él ya no pudo dormir, se levantó y escribió un cuento que fue bastante famoso, que se llamaba El Diferente, que trataba la historia de un extraterrestre que vino a la Tierra, ¿no es cierto?, al cual todos agredirían, porque generalmente nosotros agredimos a lo que tememos o a lo que desconocemos. Nada más esa luz, yo no la vi, él la vio y escribió el cuento. A ver, acá tenemos otro relato más. No, pero es algo chiquito nomás. Que me acordé cuando comentó Nelly. Yo me acuerdo que, bueno, mi papá y mi mamá me comentaron cuando ellos eran jóvenes, cuando andaban de novios, fueron a visitar a la chilena, como hemos hecho todos, digamos. Y ellos en un momento se sacan una foto y no había nada atrás. Y después ven la foto y había algo así medio en penumbra, se ve un caballo blanco. Yo vi la foto y se ve así en penumbras, medio así, de un caballo blanco. Y según ellos, cuando se sacaron la foto no había ningún animal en la casa. Y me hizo acordar, cuando dijo Nelly, me hizo acordar de eso. Era eso nomás. Yo creo que todos tenemos algún relato de eso o propio de algún conocido parecido a lo que acaba de decir Aranzazú o lo que contó Nelly. Don Bey, su esposa, ¿algún otro relato? Ajá, pasá querido, dale. Pasá, qué lindo. Buenísimo. ¿Vieron cómo van surgiendo? ¿Vieron que todos tenemos historias para contar? Buenas tardes. Hablando tanto de la chilena, me acordé, no me animaba a contarlo porque me da vergüenza, pero como es por una persona amiga, no soy yo, pero lo voy a contar porque la verdad que se está creciendo mucho. Una vez, 15, 16 años, yo y 3 amigos más, en la bici nos fuimos a la chilena. De loco, salimos a la siesta, 3 de la tarde. Yo y un amigo, bici más lenta, un poquito más cansado, fuimos atrás. Los demás llegaron más rápido. Por allá le pregunto a mi amigo, che, ¿llegamos o no llegamos? Miramos, seguimos. ¿Y cuándo vamos a llegar? Le digo. Seguimos pedaleando. Llegamos sola. Bueno, le digo, ya está cayendo la noche, vamos a volver. Creo que nos pasamos, ¿verdad? Nos pasamos. Bueno, volvimos. Miramos, allá estaba la chilena.
Ya era de noche, ya esta hora. Vamos a seguir, le digo, los gurises, los demás, los otros dos gurises, ya habrán llegado, ya se habrán pegado la vuelta. Tardamos fácil 3 horas pedaleando. Él tenía una bici de esas chiquitas, un platito así, y yo haciéndole compañía en mi bici grande. Cuando llegamos a mi casa ya era de noche, 9 de la noche. Estaban mis dos amigos ahí parados afuera de mi casa esperando. De más callados estaban, pero casi pálidos estaban. Y llegamos y, vos, boludo, ¿qué pasó? Y no llegaron más ustedes, no dicen. Mío enojados estaban porque ya me parece que del susto pasaron el enojo. Y nos dicen, tenemos que contarles algo. Pues sabés que íbamos entrando, cuando llegamos ya estaba cayendo el sol, nos dice. Y venían como 3 o 4 jinetes, venían de la chilena. A mitad de camino, es un tramo largo para entrar a la chilena, a mitad de camino nos frenan, dicen. Y nos dicen, no muchachos, no se puede entrar acá. No, pero queremos entrar para ver, sacarnos una foto. No, menos foto, nada, le dice. Ya estaban medio eufóricos los jinetes. Bueno, disculpe, le dicen los gurises. Nos pegamos la vuelta, hicimos 10 metros. Cuando nos giramos no estaban mal los jinetes. Desaparecieron completamente. Dice que ahí sí, el platito de la bici parece que empezó a girar más rápido. Y después que nos contaron eso, agarra a mi amigo, el Joel Rojas, algunos lo van a conocer, sacó una foto de la chilena. Antes de que se oscurezca más, le sacó una foto, de lejos. Nos muestra así. Vos sabés que acá hay algo raro, me dice en la foto. La pusimos en la computadora. Me parece que era la pieza de la chilena, puede ser que se ve arriba. Puede ser. El altillo. ¿Es la pieza? ¿No? El altillo. Una silueta blanca. Lo dejamos ahí. Borró la foto porque se asustó tanto de los jinetes que le dijeron que se vayan, que se dieron vuelta, que no estaban más. De la foto, la borró. Esa fue una. Tengo otra más así rapidita que me pasó a mí esa. En el mismo lugar. Fui con un primo y 2 amigos más. Llegamos de loco nomás para entrar, a chusmear, todos decían que la chilena, que los cuentos, que el lugar. Entrábamos y todo muy roto, muy feo estaba todo porque está bastante jodido el lugar. Y hay una escalera, caracol, ¿verdad? Yo muy poco recuerdo, pero... Y empezamos a subir y yo empecé a sentir escalofrío. Yo también soy muy de creer en eso, yo, completamente. Y cuando empecé a subir, rechinaban las escaleras. Ya me asusté, empecé a subir más despacito. Y rechinaban más, yo dije, acá se va a romper. Entonces, apuré el tranco. Y cuando quise apurar el tranco, me tiraron la pata. Terminé de subir. Ahí me quedé parado un rato, le conté a mi primo, me dijo que no me preocupe, que estaba volaseando, que capaz que de susto. Mentira, yo sentí cuando quise apurarme, sentí esto así. Y después, bueno, eso fue, y después no me dejó entrar a la pieza. Que iba a entrar hacia la pieza porque estaba la puerta cerrada. Miramos todo, chusmeamos todo antes de que caiga el sol. Y cuando quise entrar a la pieza, me agarró de la remera y me dijo que no. Que ni se me ocurra, ni siquiera querer abrir el picaporte. Puedo chusmear en todos lados, menos en su pieza. No sé si en la historia puede ser que pasó algo en la pieza, pero me prohibieron completamente entrar ahí. Y más adelante me pasó lo de la foto de mi amigo, que vi la silueta. Esa es una historia. Dicen que hay historia de ¿Alguna? ¿Honorio? Tengo también por ahí otra historia. ¿Honorio? Sí. Bueno, no, para ir cerrando, se habló mucho de la chilena. Y a mí se me ocurría, y tengo los borradores hechos,
Yo les dije que lo que yo escribí de la chilena era un cuento, es un relato de ficción. Yo me había comprometido, una vez que conté el cuento, a escribir cómo terminaba el cuento de la chilena. Bueno, tengo varios apuntes hechos, pero escucho sugerencias. Imagínense lo siguiente, no les voy a contar el final, pero imagínense lo siguiente. La chilena, con el nombre que tuviera, el que le inventé yo, o el real, hay algunos registros que hablan de que era parienta, y esto es un hecho histórico, de Gerarda Vera y Mujica, que habitó la zona y son quienes donaron los terrenos sobre los que se construyó Sola, por ejemplo. Entonces uno podría imaginar la amistad con los jóvenes López Jordán que pasaban por la zona, con Gerarda Vera y Mujica. Uno podría decir, como hay algún registro en borrador, que fue muerta el 21 de noviembre de 1856. Entonces, casualmente, uno podría decir que tenía 42 años en ese entonces, y que entonces uno podría imaginar que cada 42 años se ilumina y aparece el rastro del tesoro. Si uno saca la cuenta, pasó a los 42 años, a los 84, pasó ahí, y pasaría que se vuelve a iluminar lo de la chilena el 21 de noviembre de este año 2024, por ejemplo. Entonces, ahí se ilumina el camino al tesoro. En ese cuento uno podría decir que los 5 hombres que se animaron a asaltarlo tuvieron una muerte horrible. Y podría describir la suerte de los 5 matadores de la chilena. Y también podría decir que en el árbol al lado del cañadón que se cayó por una tormenta, ahí encontraron algunas monedas envueltas en tela engrasada, como se hacía en esa época, pero cada uno de quienes encontró esas monedas, como estaba maldito el tesoro de la chilena, se fundió. Bueno, algo de eso va a aparecer en este cuento, pero sería muy interesante por ahí tenerlo hecho para antes del 21 de noviembre del 2024, que se cumple el 4º periodo de 42 años del asesinato de la chilena. Escucho ideas después para agregar en ese otro cuento que, como todos sabemos, los cuentos son ficciones. Nada, muchas gracias por este ratito. Seba Rodríguez, ¿dónde está Seba? Venga, Seba. ¿Decías algo de él y a vos? No, que estaría buenísimo que el fin de esa que él está por escribir, que sea ese año que nos vayamos todos a hacerle campo de lejos nomás, cosa que no nos llegue la maldición, y observar a ver si es cierto. A ver si es cierto. Que cierre la historia con hechos verídicos. Firmado por todos los que tenemos. Bueno, buenas noches al que no saludé. Bueno, esto que voy a contar es algo que me pasó a mí, no recuerdo bien si fue en el 2016 o 2017. Pues en ese tiempo estaba viajando con un compañero que lamentablemente no está acá, vive en Sola, apellido Auserman. Viajábamos a Tala todos los días, bueno, todos los días no, viajábamos 2 veces por semana a una capacitación que hacíamos ahí. Y todo hay que decirlo, ¿no? Hacíamos el trayecto por tierra porque andábamos con menos papeles que caramelo de goma, todo hay que decir. Entonces, nosotros pasábamos, yo hacía el trayecto desde acá hasta Sola, y de Sola embocábamos el camino que sale del cementerio, que va directamente al cuartel de ahí del Grupo Artillería Blindado 2. Hacíamos el curso arrancaba algo así de las 7 de la tarde, y terminaba alrededor de las
11:30, 12 de la noche, ahí en la Escuela Técnica Vieja. Bueno, cuando agarrábamos el trayecto de vuelta era exactamente el mismo, embocábamos calle España y embocábamos el camino que va al cuartel. Ese camino que va al cuartel tiene una parte que es tierra, pero una vez pasando el cuartel. Previamente a eso, cruza un arroyito que comúnmente en la zona de Tala le dicen el caracolito. Y bueno, una de las tantas veces que cruzamos era tiempo de invierno, digámosle julio o agosto, no recuerdo bien esa parte. Lo que sí recuerdo que llovía y veníamos en un auto que tenía yo que fallaba bastante, más teniendo en cuenta la lluvia, teniendo en cuenta el mal tiempo, teniendo en cuenta que no veíamos absolutamente nada, una cortina de agua. Y cruzando por ese arroyo, he aquí la razón del cuento, que no es cuento, esto es real. Vimos a una persona, no alcancé a divisar si era joven o adulto. Vimos a una persona sentada en uno de los pilotes que tiene como baranda ese arroyito. Vimos a una persona sentada bajo la lluvia, desabrigada, en tiempo de invierno. Ustedes imaginan eso. Nosotros dos, con mi compañero, solos en silencio porque el auto no tenía estéreo. Vimos a esa persona y a lo cual me dice mi compañero, ya llegando al cuartel, en realidad pasando el paso a nivel que está ahí nomás, me dice, después de un tiempo, habremos estado hasta llegar ahí 10 minutos o quizás un poco más, supónganse 20. Me dice, ¿lo viste? Y yo le digo, sí. Volvete. ¡Ay, la pegaste! Le dije. ¡Ay, la pegaste! No volvimos ni a palo. Llegamos a Sola en silencio. Llegamos a Sola, lo dejé en su casa, volví, estacioné, me acosté a dormir. Y desde ahí no pasó más nada hasta que a la mañana siguiente me despierto y digo, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? A ver, estamos que vimos un tipo, encima me manda un mensaje, ¿lo viste? ¿En serio lo viste? Sí, boludo, le digo, lo vi, vos también lo viste. No, pero hay que averiguar, qué sé yo, hay que averiguar. Y un ex suegro mío, subteniente retirado, todavía tenía el contacto en ese momento, vive ahí en Tala y frecuenta todavía el cuartel. No tuve mejor idea que una de las veces que fui solo a Tala, no tuve mejor idea que ir a preguntarle y comentarle lo que me había pasado. Y me dice, ¿cómo era? Le digo, la verdad que no lo alcancé a ver, pero lo vi que era un muchacho así, le di las características que me pude acordar. Y me dice, ¿cómo estaba? Estaba vestido, y le digo, tenía ropa del ejército. Dice, sí. Ese es uno que desertó en uno de los ejercicios que se hacían cuando yo estaba. Dice, ese es uno que desertó en el año 70 y pico. Desertó en uno de los ejercicios, desapareció, no lo vimos nunca más. Y se supone que tomó la fatídica decisión de terminar con su vida ahí en ese arroyo, en uno de los árboles. Y fue la misma sensación que estoy sintiendo ahora de la piel de gallina y no hablé nunca más del tema. Esta es la primera vez que lo cuento a esto. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna historia, y si no vamos a ir cerrando porque hay que volver a casa. Vamos a ver si podemos prender las luces, dice Mabel. Gente, para los que se vayan retirando, tengan cuidado al ingresar a la ruta. No sé si sigue estando la policía.